Hay algo que ningún banco te va a decir jamás en un anuncio, que hay una manera de salir de una deuda que llevas años creyendo que nunca vas a poder pagar, no porque encontraste un milagro financiero ni porque alguien te regaló el dinero, sino porque el gobierno acaba de lanzar un programa que borra, reduce y reestructura las deudas agrícolas de casi 60,000 productores mexicanos que llevaban años atrapados en un sistema diseñado, aunque nadie lo diga así, para que nunca pudieran salir. 69,658 créditos en total, pero ese número abstracto necesita ser traducido a lo que realmente significa en términos humanos. Significa que en algún pueblo de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Chiapas, de Michoacán, de Hidalgo, hay un productor que lleva años cargando con una deuda que sabe que nunca va a poder pagar en los términos en que está registrada, que ha tenido que explicarle a sus hijos por qué la parcela de la familia está comprometida, que ha evitado acercarse a instituciones financieras porque sabe que su nombre está en el buró y que esa conversación no va a terminar bien, y que a partir de mayo o junio de 2026, ese peso va a desaparecer de una manera que hace 2 meses no hubiera creído posible. Ese es el número exacto que Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa el 6 de mayo de 2026 en su conferencia matutina, no como promesa, como un programa con fecha de inicio, con beneficiarios identificados, con montos establecidos y con una estructura que la Secretaría de Hacienda ya tiene lista para ejecutar desde mayo. El programa se llama, y el nombre no es casual, Volver a Crecer. Y hay algo en ese nombre que merece detenerse a analizar, porque sintetiza lo que el programa quiere lograr. No saldar deudas, no reestructurar pasivos, volver a crecer. Porque el punto no es solo resolver un problema contable. El punto es devolverle a decenas de miles de familias campesinas la capacidad de producir, de acceder al crédito formal, de planificar su futuro agrícola sin la sombra permanente de una deuda que no tiene fin visible. Quédate. Porque detrás de este programa hay una historia sobre cómo se construyó la trampa de la deuda agrícola en México durante décadas. ¿Quién se benefició de esa trampa y por qué lo que acaba de anunciar Sheinbaum es mucho más importante de lo que los titulares de economía están mostrando? Para entender por qué este programa importa, primero tienes que entender quiénes son las personas que va a beneficiar. Y para entender eso tienes que saber qué es vivir con una deuda agrícola impagable en México. No estamos hablando de empresarios del agro que tomaron decisiones de inversión equivocadas. Estamos hablando de pequeños productores, en su mayoría de comunidades rurales en los estados con mayor rezago del país, que en algún momento accedieron a un crédito de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario para comprar semilla, para pagar el riego, para cubrir los costos de una cosecha, para comprar una herramienta básica que les permitiera trabajar su parcela. Créditos pequeños en muchos casos. Créditos que en el momento en que los tomaron tenían sentido económico porque el precio esperado de la cosecha los hacía pagables. Y entonces llegó algo que nadie calculó. Una sequía, una plaga, una caída de precios en el mercado agrícola internacional, un intermediario que no pagó lo que prometió, una enfermedad familiar que consumió el dinero que estaba destinado al pago. Cualquiera de esas cosas, o varias al mismo tiempo, que en el mundo del pequeño productor agrícola mexicano no son excepciones sino regularidades del ciclo productivo, y el crédito dejó de pagarse. Y entonces empezaron los intereses moratorios, y los intereses sobre los intereses, y las comisiones, y los recargos, y los procesos legales, y las garantías retenidas, y la aparición en el buró de crédito que bloqueaba el acceso a cualquier financiamiento futuro, y la sensación de estar atrapado en un agujero que se hace más profundo cada mes aunque no hagas absolutamente nada, aunque no tomes una sola decisión financiera nueva, simplemente porque el tiempo pasa y el sistema sigue acumulando cargos sobre una deuda que ya era impagable desde antes. ¿Cuánto tiempo llevan algunas de estas personas en esa situación? En muchos casos, más de una década. Productores que tomaron un crédito en 2010, 2012, 2014 y que desde entonces han visto cómo una deuda original de 100,000 pesos se convirtió en 300,000, en 500,000, en una cifra que ya no guarda ninguna relación con el préstamo original,
pero que el sistema sigue registrando como su obligación legal. Eso es lo que Volver a Crecer viene a desmantelar. El programa tiene dos grandes componentes que operan de manera diferente según el tamaño de la deuda, y esa distinción es importante para entender el alcance real de lo que se anunció. El primer componente, y el más contundente, es la liquidación total de adeudos para productores con créditos menores a 45.000 UDIs, que al tipo de cambio actual equivalen a 397.551 pesos. Para este grupo, el programa no ofrece un descuento ni una reestructura, ofrece la cancelación completa de la deuda. El Estado simplemente la borra. Punto final. ¿A cuántas? A 11.761 mujeres productoras y a 29.299 productores hombres en total. En total, más de 41.000 personas que van a recibir una carta oficial de finiquito de deuda, la cancelación de todas las acciones legales en curso, la liberación de las garantías y documentos que tenían retenidos, la actualización de su historial en el buró de crédito y, lo más importante para el futuro, la posibilidad de volver a solicitar financiamiento formal, no un alivio temporal, una salida definitiva. El segundo componente aplica para créditos iguales o mayores a 45.000 UDIs y menores a 10 millones de pesos. Este es el grupo de productores con deudas más grandes, donde la cancelación total no es el instrumento adecuado, pero donde el descuento significativo sí puede hacer la diferencia entre una deuda imposible y una deuda manejable. Para este grupo, el programa ofrece un descuento del 30% sobre el capital e intereses acumulados, y el saldo restante se puede pagar con una tasa de interés del 8.5% anual en plazos de entre 12 y 36 meses. ¿Quiénes están en este segundo grupo? 1.639 mujeres productoras y 17.268 hombres productores. Casi 19.000 personas que van a ver reducida su deuda de manera significativa y van a tener por primera vez en años un horizonte real de liquidación completa. La suma de los dos componentes es el número que Sheinbaum presentó en su conferencia. 69.658 créditos atendidos en beneficio de 59.967 productores. Ahora viene algo que merece subrayarse porque en la cobertura mediática se perdió entre los números. El programa comienza en mayo, no en algún momento indefinido del segundo semestre. En mayo, específicamente para las 13.400 mujeres productoras que son el primer grupo en recibir atención. Y en junio para los 46.567 productores restantes. Eso es una ejecución con calendario, con fechas, con una secuencia que ya está definida y que la Secretaría de Hacienda ya comunicó públicamente. ¿Por qué empieza por las mujeres? Ese no es un detalle operativo menor. Es una decisión política que refleja algo que los datos del sistema financiero mexicano documentan de manera consistente. Las mujeres productoras tienen tasas de acceso al crédito formal significativamente menores que los hombres, y cuando acceden, enfrentan condiciones en promedio más desfavorables. La directora del INDEP, Mónica Fernández Balboa, lo dijo con un dato específico. El 99.9% de las mujeres productoras con préstamos en este programa recibirán apoyo para liquidar completamente sus adeudos, prácticamente la totalidad. Eso no es casual, es una prioridad deliberada. Pero la pregunta que mucha gente se hace cuando escucha un programa de este tipo es inevitable y legítima. ¿De dónde sale el dinero? La Secretaría de Hacienda fue directa y completamente explícita en ese punto. El programa no requiere presupuesto público adicional. No hay una partida nueva en el presupuesto federal. No hay una transferencia de recursos del erario hacia la Financiera Nacional para cubrir los adeudos. Lo que hay es un reconocimiento de una realidad que los propios estados financieros de la institución ya reflejan. Una proporción significativa de esa cartera de crédito es incobrable en los términos en que está registrada. No porque los deudores hayan actuado de mala fe, sino porque las condiciones originales en que se otorgaron esos créditos, combinadas con los eventos que impidieron su pago, los convirtieron en activos que el sistema financiero público tiene registrados en su balance, pero que en la práctica no va a recuperar. Mejor dicho,
El dinero que la Financiera Nacional tiene contabilizado como crédito vigente en muchos de esos casos ya no existe en la realidad económica, existe solo en los libros contables. Y lo que el programa hace es sincronizar los libros contables con la realidad económica, mientras que al mismo tiempo devuelve a los productores la capacidad de participar en el sistema financiero formal. Ese mecanismo no es magia ni ilusión contable, es política pública inteligente que reconoce la realidad. Y hay un dato adicional que la Secretaría de Hacienda destacó y que conviene registrar. Todos los trámites del programa serán personales, gratuitos y sin intermediarios, sin gestores, sin tramitadores, sin personas que cobren una comisión por ayudarte a acceder a un beneficio que es tuyo por derecho. Eso es relevante en un contexto donde históricamente los programas de apoyo rural han generado ecosistemas de intermediación informal que se quedan con parte del beneficio que estaba destinado al productor. Ahora viene la pregunta que los datos no responden solos y que conviene hacer en voz alta. ¿Cómo llegaron esas personas a esa situación? La respuesta no está en la irresponsabilidad financiera de los productores, que es la narrativa que el sistema financiero tiende a producir de manera natural para proteger su propio relato. Es una narrativa cómoda porque desplaza la responsabilidad hacia el individuo y aleja el análisis de las condiciones sistémicas que hicieron posible el problema. Pero es una narrativa que no resiste el contraste con los datos reales sobre cómo funciona el crédito agrícola en México y cuáles son los factores que más frecuentemente generan el incumplimiento en ese segmento específico. La respuesta está en las condiciones estructurales del crédito agrícola en México durante las últimas décadas. El campo mexicano fue sistemáticamente desfinanciado durante el período neoliberal en un largo proceso que duró aproximadamente 3 décadas y que fue presentado públicamente como una modernización del sector financiero, pero que en la práctica significó la retirada progresiva del Estado de su función histórica como proveedor de crédito accesible para el pequeño agricultor. Antes de ese proceso, el campo mexicano tenía problemas serios de eficiencia, de corrupción institucional y de clientelismo político en el manejo del crédito agrícola. Esos problemas eran reales y merecían ser atacados. Pero la solución que se implementó no fue reformar el sistema, sino desmantelarlo y reemplazarlo por una lógica de mercado que no estaba preparada para operar en las condiciones particulares del campo mexicano de pequeña escala. El Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural, que era el principal instrumento de financiamiento del campo, fue liquidado en 2003. La financiera rural que lo reemplazó operó con una lógica más cercana a la banca comercial que al desarrollo rural. Y la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, que es la institución cuyos créditos cubre este programa, fue diseñada con criterios que en muchos casos no consideraban adecuadamente el riesgo climático, el riesgo de precios de materias primas y la volatilidad inherente a la producción agrícola de pequeña escala. El resultado fue que miles de productores accedieron a financiamiento bajo condiciones que no estaban calibradas para la realidad del pequeño campo mexicano. Tasas de interés y condiciones de mora que podían multiplicar rápidamente el monto original de una deuda. Mecanismos de garantía que en práctica significaban que una deuda impagable bloqueaba el acceso a cualquier otro recurso productivo. Y un sistema de registro en el buró de crédito que funcionaba como una marca permanente que excluía al productor del sistema financiero formal sin importar cuánto tiempo hubiera pasado ni cuáles hubieran sido las circunstancias reales de su incumplimiento. Un productor que no pudo pagar un crédito de 100,000 pesos porque una helada destruyó su cosecha quedaba registrado exactamente igual que alguien que había actuado de mala fe o que nunca había tenido intención de pagar. El buró de crédito no registra circunstancias, registra estados. Y el estado de incumplimiento, una vez registrado, puede seguir a una persona durante años, bloqueando su acceso no solo a crédito agrícola, sino a cualquier tipo de financiamiento formal, incluyendo créditos hipotecarios, créditos al consumo o líneas de crédito para otros proyectos productivos. En muchos casos, ese bloqueo se extiende también a los familiares directos que pretenden usar la misma propiedad como garantía para obtener financiamiento propio. Ese sistema no fue diseñado con intención maliciosa. Fue el resultado de aplicar una lógica de banca comercial a una realidad, el campo mexicano,
donde esa lógica simplemente no funciona sin ajustes sustanciales. Y el costo de esa incompatibilidad lo pagaron los productores. Lo que el programa Volver a Crecer hace, más allá de sus números específicos, es reconocer esa incompatibilidad de manera explícita y tomar una decisión política sobre quién debe cargar con el costo de ese error histórico. La respuesta que da el gobierno de Sheinbaum es que ese costo no debe seguir recayendo sobre los productores más vulnerables del sistema agrícola mexicano. ¿Cambia eso el futuro del crédito rural en México? Esa es la pregunta que los expertos en finanzas rurales están haciendo. Porque un programa de cancelación de deudas sin una reforma simultánea de las condiciones en que se otorga el crédito agrícola puede resolver el problema de hoy pero reproducirlo en 5 o 10 años. El ciclo de crédito, incumplimiento, acumulación de mora y exclusión financiera puede repetirse si las condiciones estructurales que lo generaron no cambian. El gobierno de Sheinbaum no ha presentado todavía los detalles completos de cómo piensa reformar el sistema de crédito rural después de este programa. Ese es el paso que falta para que Volver a Crecer sea una solución estructural y no solo un alivio de coyuntura. Los especialistas en finanzas rurales que han analizado el programa señalan que la sostenibilidad de largo plazo depende de 3 condiciones simultáneas. Primero, que las nuevas colocaciones de crédito agrícola incorporen mecanismos de seguros climáticos que protejan al productor ante eventos que están fuera de su control. Segundo, que las tasas de mora y los sistemas de penalización por incumplimiento sean revisados para que reflejen la realidad del ciclo productivo agrícola y no la lógica de la banca comercial urbana. Y tercero, que el acompañamiento técnico a los productores, que históricamente ha sido el gran ausente del sistema de crédito rural mexicano, se convierta en un componente no opcional, sino obligatorio de cualquier crédito agrícola público. Sin esas 3 condiciones, el riesgo de que en 10 o 15 años exista una cartera vencida de similares dimensiones a la que hoy se está saneando es real y documentable. Pero lo que sí es claro a partir del 6 de mayo de 2026 es que casi 60,000 familias de productores agrícolas van a tener algo que llevaban años sin tener. Un punto de partida limpio. La posibilidad de volver a planificar sin la sombra de una deuda que crecía sola, que aparecía en cada conversación con un banco, que impedía formalizar acuerdos comerciales, que bloqueaba el acceso a programas gubernamentales que exigían estar al corriente en obligaciones financieras, que en algunos casos había llevado a productores a vender parte de su parcela o de sus activos productivos para intentar reducir una deuda que de todas maneras seguía creciendo más rápido de lo que podían pagar. La capacidad de acceder al crédito formal para la próxima siembra, para la próxima inversión, para el siguiente ciclo productivo, y en el campo mexicano, donde la capacidad de financiar el siguiente ciclo es literalmente la diferencia entre producir y no producir, eso no es un beneficio administrativo, es la diferencia entre quedarse y irse. Y en el México de 2026, donde la migración rural continúa siendo uno de los fenómenos demográficos más persistentes y más costosos en términos de cohesión social, capital humano rural y cultura agrícola local, cualquier política que reduzca los incentivos a abandonar el campo tiene un valor que va mucho más allá de su impacto financiero inmediato. Cada productor que puede quedarse porque tiene acceso a crédito y puede financiar su próxima cosecha es una familia que no migra, una parcela que no queda abandonada, un saber agrícola local que no se pierde, una comunidad rural que mantiene su masa crítica de población activa. Esos efectos no aparecen en los estados financieros de la Financiera Nacional, pero son absolutamente reales y absolutamente medibles si se buscan en los datos correctos. Pero antes de las preguntas finales, hay un último dato que conviene poner sobre la mesa porque cambia la perspectiva de todo lo anterior. La Secretaría de Hacienda dijo que el programa no requiere presupuesto adicional. Eso significa que el costo de cancelar esas deudas no va a aparecer como un gasto nuevo en los libros del gobierno federal. Va a aparecer como un ajuste contable en el balance de la Financiera Nacional. Un ajuste que reconoce que esos activos ya no tenían el valor que el balance decía que tenían. Esa es la diferencia entre contabilidad creativa y contabilidad honesta. Y en este caso, la contabilidad honesta
resulta ser también la más beneficiosa para las personas que más lo necesitan. ¿Logrará el programa llegar a todos los beneficiarios identificados dentro del calendario anunciado? ¿Habrá presiones políticas o burocráticas que dilaten su ejecución más allá de los plazos de mayo y junio? Los productores que viven en comunidades remotas, sin acceso fácil a las oficinas de la Financiera Nacional, ¿van a poder acceder al programa en las mismas condiciones que los que viven en cabeceras municipales más conectadas? ¿Habrá diferencias regionales en la velocidad y calidad de la implementación que reproduzcan las inequidades que el programa supuestamente viene a corregir? ¿Y qué va a pasar con los productores que quedaron fuera de los criterios del programa, los que tienen deudas superiores a 10 millones de pesos o los que están en cartera vencida con otras instituciones que no son la Financiera Nacional? Para entender la dimensión completa de lo que representa este programa, conviene compararlo con lo que existía antes y con lo que el mercado financiero formal ofrecía como alternativa a estos productores. La respuesta corta es nada, o más precisamente, nada que fuera accesible en las condiciones en que estos productores se encontraban. Un productor con una deuda vencida en el buró de crédito no puede acceder a crédito formal en ninguna institución financiera regulada. Eso incluye no solo los bancos comerciales, sino también las cajas de ahorro, las cooperativas financieras y los programas gubernamentales de apoyo que exigen estar al corriente en obligaciones financieras como condición de elegibilidad. El mercado informal, los prestamistas locales, los llamados agiotistas sí están disponibles, pero operan con tasas de interés que pueden llegar al 10, al 15, al 20% mensual. Tasas que en términos anuales representan un costo financiero que hace imposible cualquier cálculo de rentabilidad agrícola, por optimista que sea el escenario de precios y producción. El resultado de esa ecuación es que un productor excluido del sistema financiero formal que necesita capital para su próxima siembra tiene dos opciones reales: no sembrar o endeudarse con el mercado informal a condiciones que hacen casi segura la pérdida de lo que tiene. Ninguna de las dos opciones es un camino de desarrollo. Las dos son formas distintas de reproducir la pobreza. Volver a crecer interrumpe ese ciclo para casi 60,000 productores. No lo interrumpe permanentemente, porque, como decíamos, el programa de cancelación de deudas sin reforma estructural del crédito agrícola puede reproducir el mismo problema en el futuro, pero lo interrumpe ahora, de manera concreta y medible para personas que llevan años sin alternativa. Hay otro elemento del programa que merece atención y que en la cobertura periodística quedó en un segundo plano frente a los números grandes de beneficiarios y montos: la garantía de que todos los trámites serán personales, gratuitos y sin intermediarios. Eso parece una declaración burocrática de rutina. Pero en el contexto del campo mexicano, donde históricamente han existido redes de gestores, tramitadores y líderes sociales que cobran comisiones o favores políticos por facilitar el acceso a programas gubernamentales, esa garantía tiene un peso político concreto. Significa que el acceso al beneficio no va a estar mediado por ningún actor que pueda capturar parte de ese beneficio para sí mismo. Que el productor va a poder llegar directamente a la institución, presentar su caso y recibir la resolución sin tener que pagar a nadie por ese servicio. Si esa garantía se cumple en la práctica, es un elemento de integridad institucional que merece reconocimiento. Y si no se cumple, si aparecen intermediarios que ofrecen acelerar los trámites o garantizar resultados a cambio de algo, ese incumplimiento debe ser denunciado con la misma energía con que se celebra el programa cuando funciona correctamente. El campo mexicano ha visto demasiados programas bien diseñados en el papel que en la práctica se convirtieron en mecanismos de captura política o de intermediación rentista. La diferencia entre volver a crecer y esos antecedentes no se va a conocer en el discurso del 6 de mayo de 2026. Se va a conocer en julio, en agosto, en octubre, cuando los productores que estaban en la lista de beneficiarios puedan o no puedan decir que recibieron lo que se les prometió sin haber tenido que pagarle a nadie para conseguirlo. Eso es lo que hay que seguir con atención. Y en ese seguimiento, en esa vigilancia sobre si los programas cumplen lo que prometen, está una de las funciones más importantes del periodismo independiente:
del que se hace desde la perspectiva del ciudadano que no tiene acceso a los canales formales de rendición de cuentas. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que programas como Volver a Crecer resuelven el problema de raíz o son solo un parche que va a repetirse? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando